Bien, entonces en este día que ya culminamos el primer módulo, vamos a hacer como un repaso y de todos modos, yo diría que no repaso, sino como a conocer alguna otra visión desde una persona que vive y profesa la religión que hemos tratado de estudiar, porque a nosotros nos interesan esas raíces judaicas. Y hoy tenemos entonces esa presencia de una persona muy especial, que es el rabino. El nombre no lo sé pronunciar, pero bueno, yo espero que él me excuse. Tenemos con nosotros a Joseph Ben Abraham. Entonces, él nos acompaña en este ratico y vamos con él a profundizar. Yo lo voy a contextualizar como para que Joseph sepa lo que nosotros hemos tratado de profundizar. Ha sido una persona que nos los han recomendado. Él también ha hecho intervenciones en algunas universidades aquí en Antioquia, como la UNAD, que es la Universidad Católica del Norte. También ha participado en otros encuentros así interreligiosos en la Universidad Luis Amigó. Y bueno, hoy lo tenemos a él con nosotros. Bienvenido, Joseph. No sé si le puede dar cámara para que lo vean o le queda difícil, no sé. ¿Ahí me está escuchando? Sí, escuchamos perfecto. De pronto queríamos ver la imagen como para que lo conozcamos. Sí, muy buenas Muy noches. bien, buenas noches. Un saludo muy cordial y fraternal. Y Gracias, bueno, muy estos amable. son algunos estudiantes, creo que algunos faltan, pero somos 80, pero ahí parece que estamos 35. Entonces, algunos llegarán poco a poco. Para las hermanas religiosas que estamos aquí, de pronto es difícil en estos días porque tenemos la visita de nuestra superiora general de la comunidad religiosa. Entonces, pero bueno, estamos aquí y quería entonces, señor Joseph, o no sé si le decimos rabino o cómo le decimos. Como quiera, como quiera. Bueno, Pueden Joseph decir. es como el nombre que más Joseph Ben en Abraham. Abraham. Muy Joseph Ben bien. Abraham. ¿Sí? Bueno, O rabino ya y listo, no hay problema. bueno. Él pertenece entonces a la comunidad de judaica que está aquí en Antioquia, en Medellín, y pudimos visitar su casa y compartir con él algunos momentos. También nos hizo conocer ese templo que para ellos es el tabernáculo, no sé, bueno, usted nos Sinagoga. corregirá un poquito las Se llama, palabras que no. se llama sinagoga. La sinagoga, muy bien. Correcto. Entonces pudimos estar ahí, él nos hizo algunas explicaciones y bueno, lo invitamos entonces para hoy. Nosotros, Joseph Ben Abraham, nosotros hemos hablado un poco sobre los principios básicos del judaísmo y hemos tratado de hacer un acercamiento a los fundamentos históricos, a la organización tribal, como la constitución de las tribus, y cómo ellas evolucionaron, esa organización tribal en Israel. Vimos después algunos periodos históricos, desde Alejandro hasta Antíoco I, Judas Macabeo, todo el periodo de los asmoneos, hasta el dominio romano con Pompeyo, y la última etapa, pues, de la Biblia hebraica, que para nosotros es nuestro Antiguo Testamento. También hemos estudiado las instituciones del Antiguo Testamento, nosotros lo llamamos así, ustedes lo llamarán la Biblia hebrea. Vimos algunas instituciones, no todas, las familiares, entonces vimos lo que es la familia y la importancia que ustedes tienen en esa transmisión de todo lo que es la tradición judaica en la familia, el matrimonio, la situación de la mujer, los hijos, las sucesiones y herencia, la muerte y los ritos fúnebres, entre otras partes de estas instituciones familiares. Civiles, algunas cuestiones también demográficas, los elementos de la población libre, es decir, los grupos sociales, los esclavos, el Estado, el rey, la economía, y algunas instituciones religiosas. Vimos los santuarios de Israel, el templo y su importancia, el culto también con la centralidad que tiene el culto, la función sacerdotal, el levitismo, el sacerdocio de Jerusalén bajo la monarquía y después de la cautividad,
el altar, el valor religioso que tienen los sacrificios. Vimos también algunos actos secundarios del culto, la oración litúrgica, las oraciones, los tiempos sagrados, la importancia del sábado, y también aquí algunas fiestas antiguas y posteriores de Israel. Entre las antiguas, la Pascua y los ácimos, los tabernáculos. Entre las posteriores, la de la expiación y los Purim. En un segundo momento vimos las tradiciones judías, la Torá oral y escrita, la tradición alaquita, la tradición agadita, Qumrán y apocalíptica. También vimos la oración judía y el Shabbat. En un tercer momento estudiamos las fiestas como marco de lo que para nosotros es nuestra creencia en el Nuevo Testamento. Bueno, vimos entre las fiestas la de peregrinación, el Pesach, no sé cómo se pronuncia, usted nos los corregirá, y los ácimos también. El Shavuot, Sukkot, Hanukkah, que es la de la dedicación, y el Yom Kippur. Vimos pues algunas porque el tiempo también no nos daba. Como cuarto bloque estudiamos la tradición escrita, y ahí vimos cómo las tradiciones interpretativas de la Biblia hebrea propias de ustedes, del judaísmo, entre las que se destaca el Midrash y el Targum, las reglas del Hillel, y en fin, vimos la exégesis rabínica actualizada, construida en la Parashá. Y como último punto, los lugares, los acontecimientos importantes del mundo judío. Entre esos tenemos la destrucción del segundo templo de Jerusalén y las implicaciones que esto tiene. Estudiamos como algunos lugares que para ustedes son significativos, el Muro de las Lamentaciones como uno de los vestigios de este segundo templo, erigido por Herodes y destruido por Tito durante la Guerra Judía. Y bueno, vimos otros lugares, sobre todo el profesor nos enseñaba como la ciudad de Jerusalén, algunos lugares como Masada, Qumrán, donde ha habido hallazgos importantes para ambas religiones, ¿no? Entonces, bueno, a grandes líneas, no sé si alguno de los estudiantes quiere subrayar algo de lo que hemos estudiado. Y bueno, la idea es también abrir un diálogo, primero, como que usted nos diga algo sobre estos grandes bloques, si nos quiere como ampliar, y de pronto más luego, adelante, podrían haber algunas preguntas que los estudiantes han ido preparando para presentarle a usted en este día. Entonces, no sé si quiera hacer usted una primera parte. Una vez más, muchas gracias por la invitación y permitirme pues estar con ustedes para poderles ampliar el conocimiento que ya ustedes han adquirido de una u otra forma, aunque pues bastante débil en algunos términos, pero para eso estamos aquí precisamente, ¿no? Claro. Entonces, me parece que lo más preciso en estos momentos sería, y no sé si ya lo vieron, empezar. El judaísmo, siempre que nosotros hacemos un tipo de presentación como esta, debemos empezar por nuestros patriarcas, que fueron los fundadores del judaísmo y del mismo pueblo Israel. Entonces, es el único país que en estos momentos gozamos todos a causa de la tradición que hemos traído de poder tener la historia desde el inicio, que se inicia el judaísmo, se inicia Israel y todo ello con los nombres y fechas inclusive de los líderes, nuestros grandes líderes llamados patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con ellos mismos, y hasta el día de hoy tenemos todas las fechas y tenemos toda la historia completa, ¿no? Entonces, el único país que hasta este momento tiene toda su historia compilada, no solamente en Israel, allá en Jerusalén, sino también cada familia, cada persona, cada sinagoga debe contar con la misma historia. Entonces, para iniciar,
nuestro primer patriarca, Abraham, que viene de la descendencia de Noah, de uno de los hijos, el hijo mayor. Noah tuvo 3 hijos, se llamaron Shem, Jafet y Cam. Nosotros los judíos venimos de la descendencia de Shem por esa vía a través de Abraham. Abraham engendra a Isaac y Isaac engendra a Jacob y a Esaf. Y de ahí entonces cuando se parte ya posteriormente las 2 ramas, a través de Esaf o Esaú, en la Biblia aparece como Esaú, él representa la parte árabe y dentro de ello también cuenta con parte del cristianismo. Eso inclusive se ve en estos momentos en Jerusalén. Y nosotros, de descendencia de Jacob vino, entonces somos el pueblo judío. Bien, hemos trasegado desde hace 3,400 años a partir de la entrega de la Torá en el monte Sinai y luego el recorrido que pienso tal vez ahora en el curso del programa hayan las preguntas pertinentes a ello, ¿no? Entonces, a grosso modo, debo comentarles eso, pero no sé si ustedes quieren hacer alguna intervención en este momento con respecto a los patriarcas o el recorrido que tenemos. Le estoy hablando de 3,400 años desde Monte Sinai hasta el día de hoy, pero desde la creación de Adán Harrison, el primer hombre creado, hasta el día de hoy tenemos 5,783 años calendario hebreo. Entonces, ustedes, si tienen alguna pregunta o... María, ¿qué dice? Pues aquí hay un Jorge Cárdenas, levantó la mano. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas Disculpo noches. que he llegado un poco tarde, pero yo siempre he tenido como una duda respecto a Abraham, o no sé cómo lo llaman los árabes también, Ibrahim, si no estoy mal. Disculpe un momentito, ¿quiere poner un poco de volumen o algo así? Escucho muy débil acá la señal suya. ¿Me escucha mejor? No, un poco más fuerte tal vez, ¿se puede? ¿Ahí me escucha? Sí, bueno, sí, ahí está mejorando. Bueno, mi pregunta va referida a lo siguiente. ¿Qué tan, digámoslo, históricamente se puede fechar o datar el nacimiento de Abraham? Y es cierto que a él se le considera como, digámoslo, como el primer judío errante. Discúlpeme la expresión si es incómoda. Quisiera saber eso. A ver, no alcancé a entender bien, pero a ver si cogí la Sí, idea. La yo pregunta es... le repito, él tiene una inquietud sobre Abraham. ¿Cuál sería la fecha en la que puede datarse el inicio de esta figura histórica, pues de esta figura en la fe judía? La fecha, me quiere decir, ¿cuál es la fecha que quiere conocer? Jorge, ¿cuál es la fecha sobre, la pregunta exactamente es? La fecha de La Abraham, fecha ¿cuándo de se inició? nacimiento. La fecha de nacimiento de Abraham. 29 de julio de 1500. Uy, no. Para averiguar todo eso, ¿será que sí se puede? Quiero una galletita. A ver, entonces, aclaro, desde la creación de Adán hasta Abraham vino 2,448 años. ¿Sí? Y nace Abraham en ese momento y ya comienza su vida. Tiene su primer hijo a los 100 años, que es a Isaac, de los cuales antes había tenido a Ismael,
pero no con Sara y menos con su propia esposa, sino con una sierva que fue llamada Agar, ella una princesa, hija de Paró, o sea, de Faraón de Egipto. Cuando bajó Abraham a Egipto, bajó con la familia porque hubo hambruna arriba en Canaán, entonces él debió descender a Egipto, y allí en Egipto, pues la historia, ustedes creo que la conocen más o menos. Entonces el faraón toma a Sara como esposa porque Abraham, su esposo, le dice, di que es mi hermana, porque había una ley allá en Egipto, y era que allá era prohibido el adulterio. Entonces, si el faraón se enamoraba de la esposa de alguien, entonces mandaba a matar al esposo para que ella quede viuda y él se puede casar con ella, porque es prohibido el adulterio. Entonces, deben asesinar para no adulterar. Eso me parece insólito, pero era la ley que había allá. Por eso Abraham le dijo, di que es mi hermana. Como no se efectuó nada con Faraón y ella, entonces le dice Faraón, debe irse de acá de Egipto, vuelve a su tierra, y por causa de que había tomado a su esposa Sara, entonces en retribución le da cantidad de dinero, joyas, mucha riqueza, y además dice, le voy a regalar o te voy a dar una princesa, y esa princesa fue llamada Agar. Entonces se le preguntó, Abraham le pregunta a Agar, ¿usted quiere ser sierva nuestra? Ella dice, prefiero ser sierva de Abraham y no princesa de Faraón, porque ella sabía lo que era la familia abrahámica, ¿no? Y ahí entonces cuando suben nuevamente a Canaán, y allí como Sarai Meno era estéril, entonces le dice ella, tenga una relación con mi sierva y el hijo de ella va a ser mi hijo. En ese entonces se podía, ¿no? Y de ahí, de esa relación, nace Ismael. De Ismael vienen los musulmanes. Y posteriormente, entonces, ya con ella misma, con Sara y Abraham, viene Isaac, que fue el hijo de la promesa, y ya se viene luego posteriormente Jacob y Esab, o sea, Jacobo y Esaú en los términos de Biblia. Y ya les dije anteriormente, de ahí se desprende la parte judía, la parte cristiana y la parte árabe. Así, a grosso modo, eso es la historia y las fechas, como lo dije, 2448 años desde Adán hasta la aparición de Abraham. Otra pregunta, creo, no sé si quedó respondida esta pregunta. Sor. Creo que sí, muy bien, creo que sí, Joseph. Ahora viene Blanquita, muchas gracias. Blanquita, por favor. Buenas noches, Rabino. Buenas noches. Es un gusto tenerlo acá, puesto que Gracias. esta es una gran oportunidad para nosotros, este encuentro. Bueno, en línea de lo que estabas contándonos, narrándonos, ¿por qué se dividen tanto estos hermanos a tal punto de que hayan esta división en religiones? Que hayan musulmanes, que hayan los musulmanes, los árabes, que ya hayan religiones como la judía y la nuestra. Gracias. Bueno, a ver, Sor María, por favor. Sí, ella dice que por qué hay tantas divisiones, que judíos, que árabes, que musulmanes, sabiendo que todos somos hermanos, que el porqué de esa división, de esas divisiones. ¿Así es, Blanquita? Sí, señora, gracias. Perfecto. Bien, bueno, eso
trae un trasfondo bastante profundo y pues no me daría aquí tanto para entrar mucho en detalles, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible a fin de ampliarles un poco allá el conocimiento con base a esta pregunta. Entonces, a ver, como habíamos hablado primeramente de Abraham, que tiene sus 2 hijos, entonces allá en el Medio Oriente es ley que el primogénito, el primer hijo, es el que va a sustituir todos los derechos o adquirir hereditariamente el sacerdocio primeramente de lo que es el padre y todos sus bienes. Como fue el primer hijo Ismael, entonces él comienza a reclamar que él fue su primer hijo, pero legalmente no, porque él es hijo de una sierva, no hijo del matrimonio legalmente. Entonces, una vez que se ha ampliado este asunto, los musulmanes, revisando la historia, reclaman esa parte de primogenitura. Y dentro de la primogenitura cuenta Israel como tierra sagrada dada en heredad a Abraham. Pues está escrito en la Torá, en sus Biblias, aparece la historia que el Eterno le dijo a Abraham, daré la tierra prometida a ti y a tu descendencia. Entonces, como descendencia viene Ismael a reclamar que a él le queda heredad. Pero Abraham dice, no va a ser de Ismael, sino de Isaac, o sea, allá en la Biblia, Isaac. Y por ahí es que viene ya legalmente la heredad de la tierra de Israel. Posteriormente pasa a Jacob, o sea, a Jacobo, y ya listo. Entonces, ahora, de Isaac nació Saúl y Jacob. Entonces, de Saúl, que viene la parte árabe, entonces los árabes están diciendo igual. Entonces, pero es que yo soy primogénito porque nació primeramente Esaú. Entonces, yo soy el primogénito. Pero más sin embargo, la Torá, la Biblia dice, el mayor le servirá al menor. Mas luego que él mismo vendió su primogenitura. Ya dice que lo vendió por un plato de lentejas, sí, está en la historia. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir? A mí no me interesa la parte espiritual, la parte religiosa no me interesa. Dijo Esaú. Y a Jacob, o sea, a Jacobo, sí le interesó la parte espiritual. Por eso dice que Esaú era cazador y Jacobo era estudiante, habitaba en tiendas. Eso quiere decir que estudiaba en la yeshiva, o sea, en la universidad de Shem y Eber. Por tanto, él se preparó allá y viene luego a poseerse a Israel. Con base a eso, es que entonces ahora los musulmanes dicen nos corresponde a nosotros. Los árabes dicen nos corresponde a nosotros. Y nosotros como judíos tenemos la posesión, más en la Torá aparece el único país que está definido en sus fronteras, dado directamente por la voz del Eterno, de Dios. Dice, demarca las fronteras, delimita por norte, oriente, occidente y sur. Las demás naciones no tienen ninguna intervención en ello. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que legalmente nos corresponde a nosotros como judíos, como pueblo de Israel, ser los poseedores de la tierra sagrada. Pero no la tenemos a perpetuidad, porque lo que ellos están peleando, no solamente que quieren la posesión territorial, sino la parte espiritual. En otras palabras, la pelea supuestamente es por tierras, pero en la realidad de verdad, el asunto es espiritual. Entonces, cada uno está reclamando una primogenitura. Hasta ahí no sé si le queda satisfecha la pregunta, esta respuesta. Sí, señor, muchas gracias, muy amable. Bueno,
Bueno, para servirle. ¿Más preguntas? Yo quisiera saber también, bueno, Israel, ustedes se consideran el pueblo de Dios, en cómo viven ustedes o cómo se abren ustedes al universalismo de esa fe en Dios, es decir, cómo la fe de ustedes se podría decir que es una fe abierta a todos los pueblos, porque todos nos consideramos pueblo de Dios, ¿verdad? Somos elegidos desde la creación por un Dios que es amor y que llama a todos los pueblos a creer en él. Entonces quisiera ver cómo es esa relación entre judaísmo y universalismo. Bien, como es evidente, inclusive en Israel y especialmente en Jerusalén, o sea, en Jerusalén, allá eso es una como cosmopolita donde se recibe toda clase de personas de todas partes del mundo, ¿sí? Y como es de conocimiento de ustedes también, ahí está la religión musulmán, está la religión cristiana, estamos nosotros y otras religiones inclusive también pueden estar allá. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos cerrados a decir este es nuestro pueblo y somos nosotros los escogidos y no, es decir, para muchos eso causaría un problema. Nosotros sí fuimos escogidos por el Eterno, por Dios, pero ¿para qué fuimos escogidos? Para que nos responsabilicemos del mundo entero. En otras palabras, para que consideremos a cada persona, a cada etnia, a cada pueblo, a cada país. Nosotros pasamos 24 horas rezando continuamente para preservar el mundo, que no sea destruido. ¿Cómo lo hacemos? Cuando en estos momentos en Jerusalén está la Rabanut, lo que se llamaría, usted lo llamaría en el concilio, ¿cómo lo llamarían ustedes? No recuerdo qué nombre le dan ustedes. Allá. Como la autoridad central en el Sí, cristianismo. sí, la máxima autoridad, pero ustedes le dan un nombre. El Papa Francisco en este caso para nosotros. En la religión de ustedes, perfecto. Entonces nosotros es la Rabanut, es la Rabanut. Y ¿qué sucede? Que allá hay 72 jajamín, 72 sabios que hacen 3 turnos en las 24 horas. No se puede parar un solo minuto de estar rezando por el mundo. Y eso nos corresponde a nosotros como judíos, de estar rezando 24 horas. Aparte de lo que ellos están haciendo, lo hacemos nosotros en las diferentes naciones donde nos encontramos y tenemos los 3 rezos diarios, que el primero sería el de la noche, o sea, el de ahora, que se llama Arbit, es el rezo de la noche. El segundo rezo sería en la mañana, que se llama Shacharit, y el tercero después del mediodía, que se llama Minjá. Y en cada pueblo, en cada nación, en todas partes donde hay conmigo judíos, estamos obligados a hacer esos 3 rezos para ayudar al sostenimiento del mundo. Lo que quiere decir que fuimos escogidos no para tener privilegios, fuimos escogidos más para tener muchas responsabilidades. Es responsabilidad de nosotros como judíos rezar continuamente por todo ciudadano de cualquier país del mundo. Nosotros no tenemos nada que ver, que el negro no, que el blanco sí, que el flaco también, que el gordo, que esto, no. Para nosotros, cualquier ser humano es hijo de Dios, es nuestro hermano y nos preocupamos por todos. Lo que pasa es que con base a lo anterior mencionado, la reclamación que hacen ellos, entonces ya lo hacen a la fuerza queriendo sacarnos a nosotros de nuestra tierra que el Eterno mismo nos dio. Y eso hace que se produzca una guerra
pues física ya, y que ha cobrado muchas vidas. Aparte de eso, también se presentó este otro inconveniente en Alemania, especialmente cuando hubo el asunto del Holocausto. Ustedes conocen la historia ya. Eso realmente no fue culpa de Alemania en gran manera, más fue culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque muchos judíos, al ser sacados por los imperios de nuestra tierra, emigraron hacia Europa, se asentaron un gran número en Alemania específicamente y sus alrededores, Polonia y otros países cercanos, y en el transcurso del tiempo que se vivió allá, el Eterno nos prospera en todas partes donde llegamos. Por supuesto, llegaron a Alemania y fue muy prosperado nuestro pueblo allá, parte de nuestro pueblo. Y tanto de que el pueblo también se congració con Alemania, de tal forma que los judíos ya se creían alemanes. Entonces los alemanes dijeron, nos van a invadir y van a acabar con nosotros. Por tanto, viene esa persecución para hacer la diferencia entre alemanes y judíos. En otras palabras, eso fue algo que el Eterno mandó, en este caso a Hitler, para que hiciera que se identificara cada persona como judía. Y con base a eso mandó que en el brazo izquierdo se coloca una estrella de David que llaman ustedes, nosotros lo llamamos Maguen David, es un escudo que se coloca ahí para identificar judíos y alemanes, ¿no? Entonces, eso fue ya un propósito del Eterno que tuvo para hacernos regresar nuevamente a Israel y para hacernos saber que nosotros donde vayamos, a cualquier país donde estemos, por más que prosperemos en nuestra economía, nunca nos creamos de ese país, sino que le servimos a ese país, le servimos a la humanidad, pero con identidad definida judíos. Bien, entonces eso es lo que ha hecho de que haya las guerras allá. No porque nosotros las propongamos, sino porque nos atacan. En otras palabras, nosotros los judíos no sabemos pelear. Lo único que sabemos es defendernos. Por ejemplo, a mí no han sido capaces de pegarme todavía porque no me alcanzan. La carrera que pego es muy fuerte. Entonces no me han alcanzado. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O podemos anexar algo más? ¿Ustedes dicen? Bueno, creo que sí. Juliet Moreno, otra estudiante, tiene la mano levantada. Muchas gracias, Rabino. Vamos a escuchar a Juliet. Bien. Gracias, Rabino, por encontrarse acá. Sor, mi pregunta es la siguiente. Para ustedes, ¿es lo mismo orar que rezar? Dentro de ese orar y rezar, nosotros los católicos contemplamos la presencia de nuestro Dios, de Jesucristo, ¿sí? Lo contemplamos pues en el sagrario, lo contemplamos en la cruz, cuando queremos hablar del amor de Jesús que entregó su vida por nosotros. Entonces, ustedes cuando oran o rezan, ¿qué presencia, a qué acuden para contemplar esa oración? Quisiera de la misma manera saber cuál es su forma de ayuno, cómo ustedes ayunan, si es que ayunan. Y su merced, bueno, su merced le digo yo, no, su merced es un término acá de que nosotros utilizamos de humildad, de sencillez y de cariño hacia las personas. Entonces hablaba de diferentes formas de orar en la mañana, en la tarde, en la noche, y en ese rezo lo mismo, que contemplan algún sentimiento especial. Y dentro de todo eso, pues la misma pregunta, Sor. Nosotros acá vivimos los sacramentos. ¿Ustedes qué viven? Si nosotros vivimos los sacramentos, ¿cómo ustedes qué hacen? Gracias, Sor. Yo no sé si él me escuchó. Bueno. Le pregunto, Rabino, ¿escuchó? Sí, correcto. De Solamente pronto, que... para que de pronto usted entienda un poquito la tercera parte, los sacramentos para nosotros son como los signos a través de los cuales esa gracia de Dios se transmite, y nosotros como institución, que es la iglesia, tenemos el bautismo, por ejemplo, al inicio para entrar en la comunidad, ¿verdad? De fe.
el bautismo, por ejemplo, para la unión de los esposos, el matrimonio, otro sacramento que se recibe a través de una bendición y de unos signos externos que nos comunican esa gracia de Dios. Otro sacramento para nosotros, por ejemplo, es la Eucaristía, donde compartimos ese pan consagrado que representa para nosotros la presencia de Dios. Entonces ella en ese sentido pregunta de los signos. ¿Qué signos para comunicar esa gracia de Dios tienen ustedes? Y no sé si escuchó entonces ya la primera parte de la... Bueno, a ver, realmente creo que formuló 4 preguntas en una. Entonces voy a empezar por una y por favor me va recordando si voy olvidando, bueno. Entonces, a ver, a la primera me dice qué diferencia o si hay diferencia para nosotros entre rezar y orar. Fue lo primero, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces, sí es diferente para nosotros rezar y luego orar. A ver, ¿cómo rezamos? Ya les dije, tenemos 3 rezos diarios, pues durante las 24 horas, ¿no? Tenemos esos 3 rezos. Le repito, el primero se llama Arbit, segundo Shacharit y el tercero se llama Minja. En esos 3 rezos, todos son rezos fijos. Eso quiere decir, ¿qué es verdaderamente rezar? Rezar es repetir, ¿cierto? Es repetir lo mismo. Como en el caso de ustedes, al comienzo de la reunión hicieron un rezo. Bueno, no sé si rezo u oración, no defino allá con ustedes cómo, pero por decir algo, cuando dicen ustedes el Padre Nuestro, eso no cambia, ¿verdad? Es lo mismo continuamente. Entonces, ¿cuántas veces lo dicen ustedes al día? Tal vez 1, 2, 3, 5 veces, no sé, pero si van a decir lo mismo, están repitiendo, ¿cierto? Ahora, repetir, ¿qué quiere decir? Que es, según algunas religiones he escuchado, que dicen que es vana palabrería. No es vana palabrería, porque a manera de ejemplo, les voy a decir lo siguiente. Por lo menos aquí en Medellín, que he conocido que la mayoría al desayuno toman chocolate, arepa y huevo, ¿sí? Y entonces todos los días hacen lo mismo. Entonces la pregunta que yo hago es, si ayer la persona al desayuno consumió chocolate, arepa y huevo y hoy también, entonces es el mismo desayuno. ¿Usted qué responden allá? ¿Es el mismo desayuno, sí o no? ¿No escucho? Pues no, o sea, no es el mismo porque pues son las mismas cosas, Pero no es el mismo. pero no es lo mismo. Es otro Porque la Correcto. arepa, la arepa de ayer fue la de ayer. El chocolate de Correcto. ayer fue el Entonces, chocolate son de los ayer. mismos productos, ¿verdad? Sí, Pero no es el señor. mismo desayuno, porque el desayuno de ayer me dio energía para ayer y hoy debo nuevamente desayunar para adquirir otra energía, ¿bien? Para nosotros, o para hacer comprender mejor, entonces rezar es repetir. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo cuando rezamos? Ese rezo es el alimento que le estamos dando al alma, no al cuerpo. Entonces, para el cuerpo el desayuno sería arepa, huevo y chocolate. Y para el alma sería shacharit, en el caso nuestro, ¿no? Bien. Queda explicada eso como rezo, ¿verdad? María, ¿sí? Sí, creo que sí, muy Bueno, bien. Sí, ahora, Rabino, gracias. la parte de oración, él hace la diferencia. Ahí es donde nosotros ya vamos a exponer, en mi caso como rabino, que me llegan llamadas o visitas continuamente con personas que tienen dificultades económicas, de hogar, de salud, en las diferentes áreas. Entonces ya con esa persona no voy a rezar, sino que voy a orar. Voy a hacer una oración donde me voy a elevar hacia el Eterno y manejando nuestros libros y como lo hacemos, entonces hacemos llegar nuestra tefilá, o sea, nuestra oración
al Eterno y prontamente obtenemos la respuesta. Entonces, la diferencia entre rezar y orar es una es repetitiva, que es el rezo, y la oración es improvisada de acuerdo a la necesidad de cada quien. Bueno, eso es. Rabino, perdón que lo interrumpa, es que le hice la pregunta porque cuando nos estaba explicando eso, su merced decía, rezamos todo el día, rezamos, entonces por eso le hice la pregunta, a ver si Bueno. rezaban y oraban a la vez, entonces sí, había alguna diferencia, pero ahí me quedó claro. Ahora vamos a la siguiente. Bueno, dentro de la misma pregunta creo que está si ayunamos o no ayunamos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Sí. Bien, entonces el ayuno para nosotros, hay varias clases de ayunos. Por ejemplo, si empezamos con Yom Kippur, creo que usted me lo nombró allá, María, que ya lo estudiaron un poco, es un ayuno de 26 horas donde queda prohibido absolutamente tomar algo. No se puede consumir absolutamente nada, ni una gota de agua siquiera durante todo ese tiempo. Ese ayuno es el que va a hacer que el cuerpo se debilite tanto para que el alma pueda surgir, porque el cuerpo es el que no deja que el alma salga a flores, pues, a recibir todos los beneficios, ¿no? Entonces, por eso viene Yom Kippur. Yom Kippur es el ayuno de perdón para todo ser humano. Todo ser humano que pueda entender y pueda hacer ese ayuno y le pida al Eterno el perdón, pues que haga su tefilá, que haga su arrepentimiento completo, y sin esconderle nada al Eterno, que haga un arrepentimiento completo, pidiendo el perdón de sus pecados, ese día va a ser perdonado de todo pecado. ¿Listo? Y ese día es día de perdón para toda la humanidad, para todo ser humano. Pero antes de Yom Kippur viene Rosh Hashanah, que es el año nuevo para nosotros. Y ese Rosh Hashanah, Rosh quiere decir cabeza y Shana quiere decir año. Traduce eso, lo que quiere decir que ese es el comienzo o la cabeza del año para nosotros. Nuestro año calendario empieza en Rosh Hashanah. Es día de juicio para todo ser humano. Y ahí es donde todo ser humano debe hacer la confesión directamente al Eterno, pidiendo el perdón de sus pecados, y luego se le dan 10 días a partir de ese mismo día hasta llegar a Yom Kippur, para hacer el negocio completo con el Eterno, hacer la confesión y todo de conciencia, por supuesto. Entonces, en ese ayuno, y hay otro ayuno anterior que fue cuando se destruyó los dos templos. Entonces, hacemos otro ayuno que se llama Tisha B'Av, o sea, ese es el 9 de Av, en nuestro mes 9 de Av. No sabría decir exactamente la fecha que cae, porque nuestro calendario cambia al calendario civil de acá, gregoriano, entonces no podría darle las fechas correctas. Pero ese también es de 26 horas, entonces tenemos esos dos ayunos. Más luego tenemos otros ayunos intermedios, donde no son de 26 horas, sino de 12 horas nada más. En esos ayunos de 12 horas puede haber negocio. Entonces la persona puede decir, voy a ayunar, este ayuno lo va a hacer de palabra, puede comer alimento, pero lo va a hacer de palabra, lo que quiere decir que no abrir la boca, sino solamente para comer durante las 12 horas, no hablar absolutamente nada. Entonces eso es un ayuno negociable. Otra persona puede decir, si es muy adicta, por decir algo, a internet, al celular, a algo que le llama mucho la atención, entonces va a negociar durante esas 12 horas, si lo desea así. También si lee demasiado, también podría hacer ese negocio. Total de que nuestros ayunos siempre va a ser abstención de alimento total. Tenemos 3 ayunos donde no es negociable, que son el 10 de Tevet, son Tisha B'Av y Yom Kippur. No son negociables, hay que hacerlo. Los otros ayunos intermedios sí.
ya aparece en la Tanaj, en la Biblia, aparece que hay varios tipos de ayunos que son los que estamos hablando durante el año, ¿no? Entonces, bien. Hasta ahí creo que he respondido la pregunta acerca de los ayunos, ¿verdad? Sí, Rabino, solo me queda una chiquitica al respecto de esa. Si, por ejemplo, pongamos el caso, usted está haciendo el ayuno de Yom Kippur, que son 26 horas en las cuales usted no puede comer nada, y se llegase a enfermar del cuerpo como tal, ¿a lo único que acude usted para sanación es al Eterno o puede asistir, es decir, puede retomar una sanación médica o solamente puede tener en cuenta al Eterno? Bueno, respuesta. Hay excepciones. Por ejemplo, en Yom Kippur, si la señora está embarazada y ya para tener bebé, no debe ayunar. Personas enfermas que tienen que consumir medicamentos durante el día, los pueden consumir con el mínimo de agua y pensando de que no lo va a tomar como alimento, sino como medicamento, en otras palabras, no va a interrumpir el ayuno, puede continuarlo y toma el medicamento. Otro de los asuntos en Yom Kippur, especialmente, es el único ayuno que se prohíbe inclusive el cepillado de dientes. No se puede cepillar porque se corre el riesgo de que pase una gota de agua y eso interrumpiría el ayuno. Entonces, sí hay excepciones. A los bebés no se pueden poner a ayunar. Entonces, es obligatorio para las niñas después de 12 años y un día y para los niños después de 13 años y un día que tienen que ayunar, es obligatorio. De ahí para atrás no es obligatorio, pero los enseñamos a que vayan tomándolo a manera de tradición. Lo que quiere decir que el ayuno de ellos también va a presentarse con mínimo de comida, de alimento o bebida, el mínimo que pues ellos van a pedir, por ejemplo, 3 manzanas, les vamos a dar una nada más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se regula ahí. Pero que se sepa que la Torá está para dar vida, no para dar muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en todo lo que hacemos nosotros prima la vida. ¿Bien? Bueno, correcto. Ahora, con respecto a los, ustedes lo llaman sacramentos, para nosotros son principios. Y en los principios, sí, nosotros tenemos matrimonio, no tenemos bautismo, lo que hacemos nosotros es una conversión. En la conversión es donde la persona, si no nació judía, puede hacer una conversión al judaísmo. O si nació judía y se asimiló a cualquier otra cultura y quiere retornar, tiene que hacer una conversión. Entonces, esa conversión tiene que ser a través de una mikve, o sea, una piscina reglamentaria, ritual, donde se va a llevar a la persona allí para que acepte los principios de Maimónides, de nosotros mismos, para poder que pase de una persona no judía a judía o judío no observante a judío observante. Bien, entonces tenemos matrimonio, tenemos conversión, para que el niño y la niña, a cambio del bautismo, entonces la niña a los 12 años y un día se le hace la conversión, en otras palabras, eso se llama bar mitzvah para el niño y bat mitzvah para la niña. Bat traduce hija y mitzvah mandamiento. Los dos, bat mitzvah quiere decir hija de mandamiento. Bar mitzvah, bar traduce hijo, hijo varón. Mandamiento lo mismo, mitzvah. Entonces va a ser hijo de mandamiento. Entonces, a partir de ese momento está obligado a cumplir con 613 mandamientos el niño. El niño está obligado a cumplir 613 mitzvot. La niña solamente va a cumplir 248 nada más. Bien. Bueno,
No sé qué otra cosa habría ahí pendiente. Hasta Bien. ahí, ¿estamos bien? Creo que sí. Muchas gracias, Rabino. Sí, señor. Bien. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a Angélica, después tiene la palabra Blanca y después Jorge. Y hay una pregunta escrita por Sandra que también la leeremos. Entonces le damos la palabra a Angélica. Sí, señora Sor, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, mi pregunta va enfocada en lo siguiente. Nosotros como comunidad cristiana acabamos de celebrar una semana que la llamamos Semana Santa o Semana Mayor. Y dentro de estos gran días, pues celebramos el gran misterio pascual en torno a la persona de Jesús. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el concepto, la percepción que ustedes, bueno, que el pueblo judío o que ustedes tienen realmente de la persona de Jesús? ¿Por qué lo hago? Porque siempre he escuchado que para ustedes Jesús es un simple profeta más. Entonces, sí me gustaría saber realmente cuál es ese concepto de la figura o la persona de Jesús. Bueno, Angélica, decir, ahorita sí me metió entre las llamas, pues, porque es una pregunta bastante compleja para responderla, no por lo que no sepa responderla, sino porque la verdad podría de pronto haber algunas diferencias que no sea de agrado de ustedes. Más sin embargo, vamos a empezar por lo de la Pascua que llaman ustedes. Para nosotros es Pesaj, la festividad de Pesaj, así se habla en hebreo, y traducido al español, Pesaj traduce salto. Entonces, ¿qué es salto? Lo que celebramos nosotros es la salida de nuestro pueblo de Misraim, o sea, de Egipto, la libertad de la esclavitud hacia, la salida de la esclavitud hacia la libertad, debo corregir. Entonces, cuando eso sucedió, ¿por qué se dedicó Pesaj? Porque la última plaga que se le envió al pueblo Misraim, como digo, Egipto, o sea, a Faraón, la última plaga que se le mandó fue la muerte de los primogénitos. Y el Eterno le dijo a Moisés, o sea, a Moisés le dijo que le dijera a cada familia que sacrifica un cordero, que toma la sangre del cordero y de la circuncisión de cada varón y la va a poner en las jambas de las puertas para que cuando él pasare, revisando cada casa donde encuentra esa señal, no dejaba que entre a matar al primogénito o los primogénitos que hubiesen en esa casa. Total de que entonces se celebra, a partir de ese momento se queda instalado la festividad para nosotros, una de las más grandes, que se llama Pesaj, y habiendo templos sagrados se sacrificaría el cordero, pero ahorita no tenemos templo sagrado, no sacrificamos cordero, pero hacemos todo el Pesaj, que eso se trata de una seudá, o sea, una comida muy simbólica donde comemos hierbas amargas representando los sufrimientos, dolores y todo lo que se pasó en Egipto. Entonces, la celebración para nosotros no es sacrificio ni siquiera de animales ni de nada, sino la salida de la esclavitud hacia la libertad. Eso es lo que nosotros conmemoramos y celebramos en Pesaj. Bien, bueno, por ese lado. Por el otro lado, la pregunta continuada ahí es, ¿qué opinamos nosotros de Jesús? A ver, para nosotros o todos nosotros como judíos creemos en Jesús, pero no como una deidad. Para nosotros no sería Dios, ya que él nació allá en Jerusalén, más exactamente en Belén, o sea, en Belén, nació allí y pues tuvo una familia, fue nuestro paisano, y pues fue uno de los grandes profetas también,
un gran personaje para nosotros, de mucho respeto, de mucha estima y todo ello, pero hasta ahí nada más, porque para nosotros Dios no tiene comienzo ni tiene fin. Total de que esa es una de las grandes diferencias y pues espero que de pronto esto no vaya a herir susceptibilidades o algo parecido. De antemano me excuso si de pronto he dicho algo negativo o que llegue a molestarles. ¿Hasta ahí la respuesta está satisfactoria o debo ampliar algo más? No, sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, Angélica, Bueno. para servir. Damos la Blanca. palabra entonces a Blanca. Buenas noches, Sor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rabino. Buenas noches. Mi pregunta es así, más o menos la redacté. ¿Qué posición tiene la religión judía frente a las acciones ecuménicas que ha realizado la Iglesia Católica en cabeza de los últimos papas que hemos tenido en la Iglesia Católica? Podemos hablar desde el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y pues ahora Francisco. ¿Cómo asumen ustedes también esa postura ecuménica y de diálogo interreligioso? A ver, Sor María, usted que es la traductora, ¿quiere hacerme un poquito de aclaración? No entendí toda la pregunta. Bueno, ¿Usted quiere intervenir, por sí. favor? Ella apunta que nuestra religión católica en cabeza del Papa, de los papas, han tratado de hacer un esfuerzo por dialogar con otras religiones. De hecho, sabemos que el Papa Francisco ha sido muy amigo del rabino allá en Argentina. Él habla de sus amigos rabinos. Entonces, como ese esfuerzo de diálogo, de comprensión, de ayuda mutua, cuántas veces los papas han llamado a líderes religiosos, judíos también, para unirse en oración o para unirse en iniciativas de solidaridad frente a una catástrofe mundial. Entonces, ¿qué esfuerzo está haciendo la religión judía para ese acercamiento entre las religiones, especialmente con la religión católica? Perfecto, bien. Bueno, que se sepa nuevamente, repito, que nosotros no somos enemigos de nadie y que no nos miren como tal. Al contrario, nosotros queremos ser amigos de todo el mundo, pero no todo el mundo querrá ser amigo nuestro por algunas diferencias. Pero hablando religiosamente, nosotros no tenemos problema absolutamente con ninguna religión, inclusive ni con los musulmanes, que son parte de nuestra familia, y los vecinos que tenemos ahí más cercanos, que nos viven regalando cada día misiles, y no uno, ni dos, ni tres, sino cientos de misiles. Y bueno, en fin, pero no tenemos nada en contra de ellos como religión. Además, que no son todos los musulmanes, son algunas personas que son, como se diría, muy extremistas y se toman las cosas diferentes. Por ello, hay esos problemas internos allá. Pero nosotros en sí estamos de acuerdo en que todos procuremos la paz. Inclusive, el nombre de Yerushalayim quiere decir Shalom. Cuando nosotros saludamos como Shalom, estamos diciendo que haya paz. Es uno de nuestros saludos, y dentro de ello también uno de los nombres del Eterno. Entonces nosotros queremos hacer la paz con todo el mundo. Lo que pasa es que, repito, no todo el mundo quiere hacer la paz con nosotros por malas informaciones que han dado líderes religiosos. Entonces, por decir algo, ahorita puede haber una creencia aquí, digo acá en Medellín, para no salirme de acá. La mayoría de gente aquí en Medellín piensa que nosotros en Israel estamos en guerra. Y en estos momentos no hay guerra. Hay algunas diferencias. Yo diría que Colombia sí está en guerra, porque Colombia tiene una guerra interna. Para nosotros una guerra tiene que ser externa. Internamente no tenemos guerra, ¿sí? Por un lado. Entonces, cuando la gente transmite, dice, es que Israel es un pueblo muy bélico, es muy peleón, es muy peligroso, esto, aquello.
cualquiera que vaya de turismo a Israel en estos momentos la va a pasar súper bien, se va a divertir, va a gozar mucho, porque no hay esa guerra. Pero como se transmitió de que allá en el Medio Oriente se vive en guerra todo el tiempo, entonces, ¿qué es lo que traducen? Que no van allá porque hay guerra. En la parte religiosa pasa lo mismo. Algunos líderes religiosos que no tienen conocimiento, y en este caso les felicito a ustedes por cuanto se han acercado a nosotros para averiguar, para investigar, para no pasar entero lo que le están diciendo, sino que lo vamos a averiguar de fuentes de credibilidad para saber en realidad de verdad quién es Israel, qué es la religión, cómo es y cómo actuamos, ¿verdad? Entonces, nosotros, frente a las demás comunidades religiosas, cualquiera que sea, queremos acercarnos, queremos converger, que todos estemos de acuerdo para lograr la paz. No más que hay un pequeño problema y es el que no puede o no han podido manejar las naciones. Por ejemplo, aquí en Colombia hay un premio Nobel de Paz, pero no se ve la paz por ningún lado, más el premio creo que sí se dio. ¿Por qué? Porque la paz no se busca persiguiendo guerrilleros o delincuentes o esto, aquello, no se busca la paz así. ¿Dónde se busca la paz? En el hogar, en la familia, en cada familia. Por eso nosotros traemos la tradición, transmitimos toda nuestra religión, por llamarlo así, se la transmitimos a nuestros hijos a nuestros nietos y ahí se van. Entonces, ustedes van a Israel, cualquiera, si ya ha ido alguien, puede dar testimonio de que allá hay paz en cada familia, mucha paz. Entonces, la paz se busca es en el hogar, en la familia. Si hay paz en la familia, no va a haber guerra ni problemas en la calle. Y nosotros estamos en la búsqueda de que haya la paz mundial. Infortunadamente, en este momento, el mundo casi todo está en guerra. Tenemos la guerra de Rusia y todo ello, y se están pronunciando para más. Pero que se sepa también que esos son los proyectos o planes que el Eterno tiene para con nosotros como humanidad y como planeta, ¿no? Porque las cosas se están deteriorando tanto, que se necesita la intervención del Eterno. Y para nosotros como judíos, sin herir susceptibilidades, repito, estamos esperando la venida de Mashiach, el último Mashiach que debe llegar para que coloque orden en el mundo entero. Total de que nosotros estamos de acuerdo con todas las religiones, no tenemos problemas con ninguno. Y les debo decir, una de las religiones más cercanas a nosotros es la católica. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Sor María Isabel Rodríguez. Sí, buenas noches, Sor María Socorro, buenas noches, Rabino. Pues menos mal, precisamente estaba hablando pues que estaban esperando al Mesías, porque yo he escuchado un término y quisiera como saber en qué consiste cada uno. Es judío ortodoxo y el otro judío mesiánico. Entonces quisiera saber qué comprende cada uno de esos términos. Ya. Bien. Sor María Isabel, ¿verdad? Bien. Sí, Entonces, señor. a ver, la parte judío-mesiánica, para nosotros no le reconocemos nada de judaísmo, ya que fueron cristianos de una u otra forma y formaron una religión nueva. Por eso el nombre judío mesiánico. No porque sean judíos de verdad, ya que ellos no celebran las festividades ni los Shabbatot, o sea, los sábados, ni cumplen las 613 misbot o mandamientos que nosotros cumplimos. Es decir, son un poco
o se están acercando un poco a nosotros, pero no aceptan realmente lo que es la Torá al 100%. Entonces, eso es lo que difiere entre judío ortodoxo y judío mesiánico. Nosotros, como judíos ortodoxos, estamos, ¿qué traduce ortodoxo? Pegado a la ley, o sea, pegado al mandamiento, pegado a la Torá. Bien, pero nosotros somos observantes porque observamos los mandamientos tal como están escritos en la Torá y además profundizamos en el estudio de ellos para hacer las cosas con mucha conciencia, ¿no? Entonces, la diferencia entre judío ortodoxo es que es judío definitivamente 100%. Judío mesiánico es otro movimiento cristiano que se ha dado ese nombre. Bien, no sé si hasta ahí está bien respondido todo. Muchas gracias, Rabino. Sí, señor. Bueno. Bien, la palabra la tiene Jorge Cárdenas. Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, a mí me apasiona muchísimo, pues muchos temas y muchas historias de la tradición israelita. Quisiera preguntarle de todo, pero hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención. En alguna ocasión... Señor Jorge, disculpa, no estoy escuchando. Será No como sé. que te acercas más al micrófono, Jorge. ¿Ahí me escuchan? Un poco mejoró. Bueno, es que sucede lo siguiente. En alguna ocasión, hace muchos años, tuve la oportunidad de participar en una Pascua judía con el rabino, creo que era Goldsmith, si no estoy mal, en Bogotá. Y a mí me llamó siempre poderosamente la atención la silla vacía que colocan en la Pascua de ustedes, recordando a Elías. Entonces a mí me gustaría que usted me dijera, Elías, o como lo pronuncian ustedes, Elisha, qué tan importante es Elías en su experiencia religiosa, primero. Y lo segundo, yo sé que la religión judía es una religión que se transmite desde la familia. Y a los niños se les habla mucho del Shema Israel. Quisiera que me hablara un poco cómo es esa, digamos, esa pedagogía de ustedes para transmitir la fe en la familia. Muchas gracias. ¿Sí escucho bien o repito? ¿Quiere repetirme, por favor? La primera pregunta es... Le entendí que celebró la Pascua, sí, no, la importancia, sí, la importancia de Elías, y que él participó en una Pascua judía y el símbolo de la silla vacía. ¿Qué tan importante es, o que le hable o le explique la figura de Elías para ustedes qué significa? Es la primera pregunta. Esa es la pregunta concreta, ¿sí? La primera. Entonces, la primera. Bueno, la primera, respondo esa. Entonces, a ver, cuando nosotros celebramos Pesaj, en el Seder, Seder quiere decir orden, que es usted, señor Cárdenas, que celebró, pudo darse cuenta que hay una cantidad de alimentos ahí en un plato redondo, donde hay matzá, lo que ustedes llamarían panes ácimos, que son hechos solamente con harina y agua, nada más, y tiene un proceso muy especial. Dentro de ello hay 4 copas de vino y una quinta, que es la quinta a lo que usted se refiere, que es la copa de Eliyahu Anabí, o sea, de Elías, ustedes lo llaman Elías, ¿sí es? Sí, sí, es Elías para ustedes. Sí, señor, Elías. Elías. Sí, señor. Elías. Bueno, bien. Entonces, Eliyahu Anabí. ¿Qué es lo que sucede? Que Eliyahu Anabí es uno de los profetas grandísimos entre nosotros, y él es el que vendría a proclamar la venida de Mashiach para nosotros, el Mesías, el último Mesías que estamos esperando. Y por eso tenemos una silla vacía. ¿Por qué? Simbolizando de que él está ahí presente. ¿Qué es él? El alma de él ahí está presente en ese Seder, o sea, en esa celebración, quiero decir.
Y además, no solamente que está ahí, sino que en el curso de la Agadá, del ser, el orden que se lleva, llega un momento donde alguien tiene que ir a abrir la puerta. No sé si el señor Cárdenas se dio cuenta de eso. Se le ordena a alguien que abra la puerta o una de las puertas del recinto donde se encuentre celebrando para que entra Mashiach, ya en este caso, porque ya dentro está Eliyahu Naví. Entonces, es necesario que se abra la puerta simbólicamente para que entre él. Total, de que la silla vacía es para Eliyahu Anabí, en el caso de ustedes para Elías, el profeta. Anabí traduce profeta. Entonces, eso es lo que representa la silla vacía que hay en cada comedor, en cada familia donde se celebra Pesaj. Entonces, esa es la respuesta a esa silla vacía. La segunda, bien, bueno, muchas gracias. Y la segunda, sí, la segunda pregunta es que le quiere que le hable de la pedagogía que ustedes hacen en familia de transmitir de generación en generación la Torá. ¿Cómo es esa pedagogía a nivel familiar? Ya. A ver, nosotros lo primero que le enseñamos a nuestros niños a partir de los 3 años y hoy día desde antes, se les enseña a que canten el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es lo primero que ellos tienen que aprender, los niños varones. Tienen que aprender eso para que comiencen a entender que es una tradición la que nosotros le estamos transmitiendo. Y volviendo a Pesaj, en Pesaj hay 4 niños, eso debe estar rodeado de niños, y los 4 niños, cada uno va a hacer una pregunta diferente. Dentro de ello, la tradición nuestra pedagógicamente es contarle a los niños cómo se comenzó el judaísmo, que fue a través de Abraham, Isaac y Jacob, y luego en el Mizraim, o sea, en Egipto, que salimos de la esclavitud a la libertad y contamos toda la historia. Entonces, es una festividad donde nos llevamos 4, 5 y hasta más horas, dependiendo el número de personas. Y en ese momento se transmite a los niños especialmente a través de la historia todo lo que aconteció de allá. Por eso un niño que tiene 7, 8 años, cualquiera le puede preguntar acerca de cómo nació el pueblo judío, quiénes sus líderes, sus fechas, sus festividades y todo eso, y ellos lo van a saber. Entonces nosotros desde muy pequeños les transmitimos toda nuestra tradición y ellos, a la vez que se hacen jóvenes, se casan, van a hacer el mismo ejercicio. Y eso es lo que hemos hecho durante 3,400 años hasta el día de hoy. Y por eso hay judíos en todas partes del mundo y estamos todavía en pie de lucha. ¿Hay una tercera? No, muchísimas gracias. No sé si queda respondida alguna inquietud, Jorge. No. No, me parece muy acertado la respuesta. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra a Néstor y después a Sandra. Rabino, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo quiero felicitarlo y agradecerle como cristiano católico que soy, porque de verdad siento en usted un respeto y como de la familia tradicional que tienen ustedes, yo he aprendido mucho. Como buen judío que es usted, lo respeto, lo venero y veo que es un gran hombre, un sabio, y qué mejor herencia que uno de sus paisanos me ha enseñado a vivir la vida con esa hermandad y que la paz viva en todos los pueblos colombianos, judíos y en cada uno de los lugares que estemos presentes. Yo me uno a su oración y me uno a esa gran, repetir las oraciones diariamente, porque oro y también rezo. Y qué mejor tener amigos en el mundo y tener gran amigo como es usted, porque veo que predica y practica lo que tiene y que hace. Y entonces quisiera acercarme a esa gran familia que son ustedes los judíos.
Siempre me ha gustado el origen de ustedes y lo respeto. Veo que seguimos a Abraham, a Moisés y a Isaías y a Jeremías y a todos los profetas mayores y menores. Me gustaría que me contara algo sobre profetas menores, o no sé si de pronto ustedes los llaman no los patriarcas como de la fe, Abraham, de la ley, Moisés y de las 12 tribus de Israel, alguito de los profetas que conocemos nosotros como menores. Muchas gracias, Rabino, y Dios los siga, el Eterno siga bendiciéndolo. Gracias, muy amable por su intervención y su apreciación. Señor Enrique, vea, para nosotros los profetas no es que unos son mayores y otros menores. ¿Por qué se llaman mayores? Por ejemplo, el profeta para nosotros más grande, el más elevado entre todos es Moshe Rabenu, o sea, Moisés. Moisés es el más grande. Seguido de él vendría Eliyahu, Anabí, o sea, Elías, y así sucesivamente otros cuantos. Dentro de la Tanaj, o sea, para ustedes sería Antiguo Testamento o Pentateuco, no sé qué nombre le dan. Tenemos como primero entre los mayores que llaman ustedes, sería Isaíahu, en este caso Isaías, Yermiyahu, Jeremías y Yehezkel, o sea, Ezequiel. Tendríamos esos tres. ¿Por qué se diría que ellos son mayores? No, no es que son mayores o fueron mayores, sino que tuvieron más tiempo de ejercicio. ¿Sí? Entonces, al tener más tiempo de ejercicio, pues pudieron profetizar durante más tiempo mejor, y eso es lo que hace la diferencia entre los menores. Los menores es que tuvieron un poco menos de tiempo que los otros, ¿bien? Pero todos profetizaron. Ahora, que se sepa, nuestros profetas no se hicieron profetas por elección ¿cómo se diría? Por una elección fortuita, sino por estudio. Un profeta para nosotros es prácticamente un jajam, es un sabio. Un profeta para nosotros fue alguien que estudió muchísimo, como por decir hoy día tenemos un shohet. Un shohet es un matarif, el que sacrifica los animales para que nos prepara la carne para que nosotros la consumimos. Y un shohet como mínimo tiene que haber estudiado 5 años continuados y practicando para poder sacrificar un animal, porque el animal no puede sentir ni miedo ni dolor en el momento del sacrificio. Para que eso suceda, tiene que ser un profesional que haga eso. Eso pasa con los profetas nuestros. Había academia de profetas donde tenían que ir a estudiar para poder tener conexión con el Ein Sof, o sea, con el Eterno, con la gran sabiduría, a fin de poderle transmitir al rey o al pueblo la voluntad de Dios, ¿no? En este caso, entonces, no quiere decir de que unos eran mayores que otros, como se dice en la Biblia, sino, repito, por cuestión de tiempo, ¿no? Y no era uno más santo que el otro, sino que cada quien en su época, dependiendo del rey, dependiendo el imperio al cual estuviésemos siendo sometidos, entonces sufriría más o sufriría menos el profeta. Pues el profeta tenía que ir a enfrentarse con el rey o con cualquier persona, decirle lo que el Eterno le mandó decir. Y eso hacía que de pronto lo condenaran a muerte. Entonces, por ejemplo, Yermiyahu, o sea, Jeremías, fue uno de los más sacrificados en esto, fue uno de los que más sufrió entre todos los profetas, y aparecen en el Pentateuco para ustedes, para nosotros como Tanaj. No sé si debo entrar en más detalles, señor Jorge. No, yo soy Néstor. Sí, le agradezco y me parece que me explicó muy bien. Veo que la diferencia es muy grande en el tiempo. Uno es más tiempo y el otro es menos tiempo, pero todos importantes. Muchas gracias. Seguiremos anunciando y denunciando
y ojalá podamos ver muchos más profetas en la actualidad. Para usted, ¿quién considera que podemos decir que son profetas en este siglo? Él pregunta que hoy podríamos considerar algunos profetas. Para usted, ¿quién es un profeta, por ejemplo, hoy? Bueno, a ver, a la verdad ya, como eso era antes del templo y o cuando estaba el templo, ¿no? Hoy día nosotros ya hemos adquirido la Torá. Anteriormente no había la Torá, por tanto el Eterno tenía ese medio de comunicación. Ahora tenemos la Torá físicamente. Sor María estuvo acá en la sinagoga y le pude mostrar dónde reposan los rollos de la Torá, todo escrito en hebreo. Entonces, ya como tenemos la Torá escrita y oral, tenemos dos Torot, escrita y oral, con base a eso, la persona que estudia verdaderamente y lo lleva a la práctica puede convertirse en un profeta, pero que se sepa que profeta no es que adivina, profeta no es que predice, profeta es que transmite la voluntad del Eterno de acuerdo a la situación, vivencia que esté atravesando la persona, el pueblo, la ciudad o el país. Entonces, cada uno de nosotros, estudiosos de Torah, nos convertimos en profetas. Muchas gracias. ¿No? Bien. Gracias. La voluntad del Damos la Eterno, palabra, gracias. bueno, damos la palabra a Sandra Naya y después Jos, que creo que ya sería como el último. Buenas noches, Rabino. Buenas noches, Sandra. Estarlo escuchando. Yo quisiera volver sobre una pregunta que hizo Jorge Cárdenas acerca de la transmisión de la fe a los hijos. Para nosotros como familia católica con hijas pequeñas, es importante esto de la oración en la mañana levantarse, en la noche antes de dormir, los laudes que hacemos los domingos. Nosotros, por ejemplo, hacemos el Shema con ellas todas las noches, ellas lo conocen. Ahora que te escucharon decir Shema Israel Adonai Eloheinu, sonreían porque lo conocen. Pero en el diario, yo quisiera saber si en el diario, en el día a día, ¿cómo es esta pedagogía de la transmisión de la fe a los niños, a los hijos? Esa sería mi primera pregunta. Pues más allá de la Pesaj, más allá de esta noche maravillosa que ustedes, en la que ustedes viven nuevamente, reviven esto de la salida de la esclavitud. La segunda pregunta sería, si ustedes son el pueblo elegido, para practicar el judaísmo, para adherirse al judaísmo, entiendo que no necesariamente se deben tener lazos de consanguinidad o pertenecer al pueblo judío, pero para hacerse parte o para ser considerado como parte de este pueblo elegido, sí, no sé si es clara la pregunta. Es decir, que si debe nacer en Israel o si es convertido, es considerado judío. Exacto. Bueno, a ver, Sor María, por favor. La primera pregunta acerca de la parte pedagógica, ¿sí? Sor María, ¿me la quiere redondear, por favor? Sí, ella pide como algo más explícito, más específico de cómo se transmite día a día la Torá a los niños, cómo es en lo concreto esa transmisión en la familia. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros tenemos un alefato, como dice, alfabeto acá, ¿verdad? Alfabeto, ¿sí? Listo. Ese alfabeto tiene 22 letras. Concretamente, vendrían a ser 30 con unas que hay intermedias y finales. No sé si de pronto alguien de allá lo haya analizado. Entonces tenemos el alfabeto y cuando comenzamos con nuestros niños, empezamos por esa parte, por enseñarles la primera letra, que nuestro alefato se llama Aleph, y le vamos a explicar. Esta es la primera letra del alefato. Y significa esto porque cada letra que está en nuestro alfabeto tiene
una cantidad de sabiduría, una cantidad de significados. Por tanto, comenzamos a explicarle eso a los niños. No es como, por ejemplo, en el alfabeto acá colombiano, que se dice A, B, C, y la A representa A y la B es B, pero no tiene ningún significado, digo yo, no sé, solamente que sirve para unir letras y sacar palabras, ¿no? Es lo que yo analizo de estos otros alfabetos. El nuestro no es así. El nuestro es, cada letra tiene una simbología muy profunda, una gran sabiduría, y eso se lo transmitimos al niño. Entonces, después de que le hemos transmitido letra por letra, ellos ya las han internalizado, entonces comenzamos a formar palabras con ellos mismos y hacerles responsable. Usted es mi hijo o es mi hija y por tanto nuestra tradición viene compuesta de una cantidad de cosas las cuales vamos a estudiar. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros enseñamos a ellos es el Shema. El Shema es como el credo para ustedes. Sí, como no, pues es lo que se me ocurre, pues como comparar así, ¿no? Sí, se podría. Entonces, el Shema, el credo, es la identidad. Todo niño, toda niña judía tiene que saber el Shema y además tiene que saber también el himno nacional que se llama Tibá, el nacional de Israel, ¿no? Entonces les enseñamos eso para que tenga plenamente su identidad. Con base a eso, entonces, aquí, por ejemplo, en Colombia, nos toca enseñar las dos partes, la parte judía y la parte no judía, para irlos enseñando a que hagan la diferencia. ¿Qué es un acto judío y qué es otro acto no judío? Pero deben saberlo, deben conocerlo, ¿no? Entonces, para introducir a ellos nuestra tradición, empezamos por esa parte verbalmente. Pero más que eso, la educación para nuestros niños la enseñamos cuando nosotros lo practicamos. Entonces, nosotros como padres enseñamos más con el ejemplo que le damos a ellos que con la enseñanza escrita. Más sin embargo, vamos a llegar a un momento de hacerles escribir todo, ¿no? Entonces, todas las festividades, ellos tienen que saber sus nombres y qué se hace. Los meses, qué nombre tienen, cuántos días y por qué y para qué. Y qué significan, porque todo en el judaísmo tiene un simbolismo, ¿no? Entonces, total de que esa es la parte que nosotros educamos a nuestros niños. Pero que se sepa que cada papá, cada mamá es un profesor en casa. Entonces, educamos más con nuestros hechos que con lo que hablamos. Bien. La siguiente pregunta fue. ¿Puedes repetirla? Yo creo que. Es acerca de el judaísmo. O sea, yo puedo, una persona puede convertir el judaísmo por decisión propia, pero para considerarse parte de este pueblo elegido es necesario el lazo de consanguinidad, de, no sé, de nacionalidad. No, Y no una sé. persona que no es judía, que no es de Israel, pero se convierte, ¿es considerada judía o se necesitan lazos de consanguinidad? No, las dos cosas, pero por separado. Entonces, hay personas que se asimilaron a otras culturas y por tanto tienen que hacer la conversión para volver a sus raíces, volver otra vez a la fuente, ¿no? Por el otro lado, la persona no judía y no tiene nada que ver con el pueblo judío, pero quiere hacer una conversión, hay la posibilidad de que lo haga. Solamente de que, ¿qué es una conversión? Una conversión no es, ¿usted quiere ser judío? No, no, no. Si quiere ser judío, entra en un proceso que puede durar más de un año. ¿Por qué ese proceso? Porque ahí es donde va a ver qué es lo que hace un judío día a día. Cómo pasa 24 horas un judío o una judía. Cómo es su vida, cómo trabaja, cómo estudia, cómo atiende la casa, cómo hace todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esa persona que quiere ser judía tiene que hacer ese proceso. Terminando el año o dependiendo el interés que tenga la persona,
Entonces, estamos a la vista, estamos viendo a ver si de verdad está cumpliendo lo que se hace como judío. Entonces, ser judío no es cambiar de religión. Ser judío no es cambiar de cultura. Ser judío es vivir judío. Es una cultura de vivencia, no de creencia, sino de vivencia. Entonces, judío es vivir judío todos los días. Y si la persona se le antoja, quiere hacer eso, quiere practicar ello, entonces, una vez que ya practicó todo, se le hace la conversión y se cuenta como judío. O sea, va a tener los mismos derechos de cualquier otro judío. Por aquí hay una pregunta muy relacionada y aprovecho para decirle que si un judío se puede casar con una persona de otra religión. Prohibido totalmente. No se puede casar. Un judío se casa con una judía con un judío. No podemos mezclar porque los niños van a nacer mal, no van a nacer bien. Entonces nosotros sí podríamos casarnos con personas de otra religión, pero no tener hijos. Pero un matrimonio es para tener hijos. Y entonces nosotros nos centramos en ello, porque el judaísmo depende de los niños, no de los adultos. Total de que nosotros preparamos todo es para que la tradición no se dañe y hasta que es lo que más de 3.400 años llevamos en práctica y estamos intactos todavía por ello, porque no nos casamos con personas de otra religión, de otra cultura, a menos que haga lo que dije anteriormente, que haga un proceso de conversión, ahora sí ya puede. Mientras no haga el proceso, no. Bien, muchas gracias. Damos la Bueno. palabra a Jos Suárez. Buenas noches, Rabí. Buenas noches, Suárez. Bueno, yo lo primero es que me alegra mucho cuando escucho pues todo lo que ha habido en el transcurso del compartir. Más que todo me llama mucho la atención el tema de los profetas mayores y menores, porque quizás también hay un malentendimiento de los católicos frente a cómo los percibimos, y es que nosotros no los percibimos mayores y menores porque unos sean más importantes que otros, sino por su contenido. Tenemos entendido que los mayores tuvieron más tiempo para escribir y los menores pues tuvieron un poco menos de tiempo. Y eso me alegra mucho, me da como tranquilidad. Pero mis dos preguntas son ¿hay alguna diferencia entre la educación que se le da a los niños varones y a las niñas mujeres? Digamos que usted hablaba mucho de lo que se le enseñaba, pero hacía mucha hincapié en el niño varón. Entonces quiero saber si hay alguna diferencia en cuanto a la educación entre niño y niña, qué es lo que se le enseña a uno y qué es lo que se le enseña al otro, y si hay una generalidad para ambos. Y lo otro es si, por ejemplo, ustedes que tienen, digamos, ¿cómo le llaman digamos, a lo que tienen en Medellín? Digamos, la agrupación de ustedes, ¿cómo la llaman cuando se agrupan en un lugar? La comunidad de fe, ¿cómo se llama? La comunidad de fe, ¿cómo la llamarían? Nosotros la llamamos iglesia. Parroquia, bueno. Parroquia. El grupo que se Para reúne. nosotros es comunidad judía, por ejemplo, acá. Ok, entonces. Comunidad judía Bet Simcha. Ok, entonces. Bet traduce casa, Simcha traduce alegría. Entonces sería comunidad de alegría, casa de alegría. Ok, entonces. Ya la parte locativa se le dice sinagoga. Sinagoga y ya listo, ¿no? Entonces ahí va mi pregunta. Mi pregunta es si ustedes, de pronto nosotros desde el Concilio Vaticano II, que fue un documento importante, se tomó decisiones de que cada iglesia local pues iba a transmitir esa fe en la lengua propia de la localidad donde se encontraba para que quienes estuvieran alrededor comprendieran un poco mejor el mensaje. ¿Ustedes lo hacen similar o mantienen, digamos, la regla de que se hace en el idioma propio y pues la persona que quiera de pronto convertirse o que quiera iniciar ese proceso debe de aprender el idioma propio? Muchas gracias. Su María, por favor, tradúzcame, no alcanzo a captar bien. No es que yo, como él hablo tan rápido. Sí. ¿Puede repetir yo como la síntesis? Bueno, la primera pregunta es si hay alguna diferencia entre niños, la educación que le dan a los niños varones y a las niñas mujeres, ¿sí? Vamos por la primera.
La primera. La diferencia, ¿cómo es? La educación que se le da a niños y la educación que se le da a niñas. Bueno, ya usted nos habló de que los niños tienen más mandamientos, las niñas tienen solamente 213 mandamientos. ¿Qué otra diferencia hay en esa educación a los niños y a las niñas? Bueno, la diferencia es, para los niños, obligación cumplir 613 mitzvot, 613 mandamientos. Las niñas 248 solamente. ¿Por qué? Porque es que la mujer es más espiritual que el hombre. Por tanto, el hombre le toca practicar más que la mujer, por un lado. Por el otro lado, la mujer es la que trae los niños. Entonces, se va a ver muy ocupada una vez que se ha casado y trae más niños, se ve ocupada con los niños para alistarlos para el colegio, su alimento, todo esto, ¿no? Mientras que el hombre tiene que sacar tiempo para ir a rezar y a orar, a hacer lo otro espiritual. Entonces, esa es la gran diferencia de que la mujer cumple menos mandamientos por consideración a ella misma, ¿no? Se le considera a la mujer. Entonces, en el judaísmo no hay machismo. En el judaísmo se le considera a la mujer y se le da su lugar. Y al hombre se le ejecuta porque tiene más responsabilidades y es menos espiritual. Lo explico más técnicamente. Trae la Biblia y dice que el hombre fue hecho de polvo de la tierra, de barro, o sea, de una materia ruda. Y la mujer fue hecha ya de una materia muy suave, de la carne del hombre. Por eso Adán dijo, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Entonces la mujer es más tierna, más suave y de hecho es más espiritual. Entonces la diferencia en la educación es esa, o por lo menos es la base fundamental que tenemos nosotros para educar a cada una de las personas de acuerdo a lo que he manifestado, ¿no? Esa es la primera respuesta a la primera pregunta. La otra no. ¿Puedes repetir en forma sintética la segunda? Que sí, por lo menos los asistentes a la sinagoga de Medellín deben obligatoriamente saber el idioma propio o ustedes transmiten las enseñanzas en el idioma, por ejemplo, en el español que nosotros manejamos en Colombia. Que si aprenden los que son de aquí convertidos, deben aprender el idioma propio de Israel, el hebreo, o ustedes traducen todo al español. Ay, perdón, Rabino, tiene el micrófono. Ay, espérese a ver qué pasó. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, perfecto, bien, gracias. A ver, ¿me repite, por favor? Que si quien, por ejemplo, practica la religión judía y es de aquí, de Colombia, en una comunidad de fe de ustedes, ¿debe hablar el hebreo o ustedes traducen todo al español? Por supuesto, mientras está en el proceso, todo se le va a traducir al español, pero se le va enseñando alternamente el idioma, el hebreo, para que va aprendiendo todo, ¿no? Entonces, además de que tendría que saber, por ejemplo, si le voy a decir, le invito mañana a mi seudá, entonces tendría que saber qué es seudá. Entonces, ya le voy a traducir, seudá es mi comida, un almuerzo, un desayuno. Entonces, se le da el término en hebreo y se le traduce al español para que va uniendo las cosas en el idioma hebreo. Entonces, terminando proceso, ya está bastante adelantado en lo del idioma. ¿Sí? Bien, yo creo que ya estamos en las últimas preguntas. Alguien en el chat preguntó que de acuerdo al estudio que nosotros hemos realizado, se nos habló que la Torá es una constante, está en una constante actualización, respondiendo también a las necesidades del contexto, a las reinterpretaciones. ¿En qué consiste la actualización de la Torá? A ver, cualquiera pensaría que la Torá es un libro muy antiguo, pasado de moda.
Y debo decirle que los libros actuales es la Torá, porque, como lo diría usted misma, es de actualidad. Siempre va al paso del día, nunca está relegado a que pasó de moda. Si algo que está de moda es la Torá, porque la Torá es actual. Por ejemplo, cuando se entregó la Torá, se dijo, no robarás. Eso se dijo hace 3,400 años. Hoy, ¿qué dice la Torá? O por lo menos los que estudiamos acá, es la misma palabra, no robarás. Entonces no ha pasado de moda, ¿no? Total de que siempre va a estar actualizada. Ahora, ¿cómo se actualiza? Con base a, por ejemplo, anteriormente no había televisión, no había internet, no había celular. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué sirve la internet? ¿Para qué sirve un celular? ¿Para qué sirve la televisión? Con base a eso, lo que se revisa es qué es lo que hace la televisión. Y nosotros, a través de lo que vemos o sabemos, con base a la Torá, regulamos qué se puede ver, qué no se puede ver, qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar. Y eso es lo que nos lleva a la actualidad continuamente. Por tanto, nuestros hijos se capacitan en esa parte y ellos van a tener esa gran diferencia, ¿no? Entonces, la Torá es un libro actual día a día porque es eterno, nunca va a pasar de moda. Bien. La penúltima preguntita es, nosotros realizamos la lección divina, que es meditar la palabra de Dios. ¿Los judíos tienen unos pasos o métodos para meditar la Torá? Sí, a ver, nosotros meditamos la Torá cuando la estudiamos, pero más exactamente tenemos algo que pues de pronto a ustedes les asombre, y es que el Eterno tiene 72 nombres. Entonces, cada nombre de esos viene compuesto de 3 o 4 letras máximo. Y en esas 4 letras, como les decía, pedagógicamente, cuando le enseñamos a nuestros niños, se le enseña parte del significado, de acuerdo a la capacidad de inteligencia que tenga la niña o el niño. Y cuando ha crecido, profundizamos más en lo mismo para llevar esto a una meditación ya en el área espiritual. Pero esto es para tener unos avances, inclusive hasta científicos. Entonces, como es bien visto o bien sabido, debo decir, nosotros, aunque somos uno de los pueblos más pequeños, tenemos en este momento la mayor parte de los premios Nobel, gracias a que hacemos todos estos ejercicios, ¿no? Y somos demasiadamente estudiosos de la Torá, meditamos en ella y el Eterno nos ayuda para revelarnos esas sabidurías y poder alcanzar inclusive a poner la mayor parte de tecnología que hay hoy en el mundo, la estamos poniendo nosotros porque tenemos la Torá y meditamos en ella. Bueno, y la última pregunta, porque ya lo tendremos cansadito, pero bueno, ya. Alguien dijo aquí que si hay diferencia a nivel religioso, religiosamente, ¿por qué se hace diferencia entre hombres y mujeres? Yo me imagino que sea sobre todo, por ejemplo, en el culto, ¿por qué separados los hombres y por qué las mujeres separadas? A ver, la diferencia no es por discriminación, es por respeto. Por ejemplo, para nosotros como judíos, no podemos darle la mano de saludo, no podemos saludar a otra mujer que no sea la esposa, la mamá, la hermana o la hija, por respeto a la dama, no es por discriminación. Eso, por un lado. Por el otro lado, nosotros consideramos que la mujer es una reina y como tal merece un trato diferente. Entonces, la educación hace cierta diferencia, pero no en el sentido de discriminar a la mujer separándola del hombre, sino que además esa separación hace que cuando se unan en parejas va a haber una verdadera comunión entre las dos personas,
porque se han respetado desde niños, jóvenes e inclusive en el noviazgo no es como cualquier otra cultura. Nuestro noviazgo es muy diferente, de mucho respeto, y eso hace que nuestros matrimonios permanezcan continuamente. Bueno, ya tendremos la oportunidad porque precisamente el módulo que continúa es sobre la ética y la moral. De pronto podemos entonces invitarlo a que ese otro capítulo de lo que es la ética y la moral judía también nos las presente usted. Entonces, muchísimas gracias, Rabino. El nombre lo pronuncio mal, pero yo nada más lo sé. Joseph Ben Abraham. Joseph Ben Abraham. Bueno, a ustedes muchas gracias, a todos por haber participado. Gracias por las preguntas. Y la verdad me siento honrado de poder estar haciendo este ejercicio con ustedes. Y créanme de verdad que me da alegría poder informarles todo lo que esté de mi parte y estoy para servirles. Bueno. Muchísimas gracias, una buena noche y creo igualmente, que bendiciones, bendiciones para todos. Buenas noches, bendiciones, y hay que saludarlo con shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, paz Shalom, para todos. la paz esté con usted. Shalom, Gracias, shalom. feliz y bendecida noche para Muchas todos. gracias, feliz noche. El Eterno nos bendiga. Gracias. Shalom, Buenas shalom. noches. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Muchas gracias. Muchas gracias, shalom. Buenas noches. Shalom. Shalom. Bueno, también entonces recuerdo los que no han Muchas gracias. realizado los ejercicios, que tenemos un placito hasta el domingo para irnos poniendo al día. Los que de pronto no han podido realizar. Hermana, una cosita. ¿Nos haces llegar, por favor? Bueno. Sí. Me los haces llegar, por favor, entonces para ponernos al día, ¿bien? Sí. Sí, perdón, la pregunta. Hermanita, lo que pasa es que tenemos un problema, una compañera, y es que su Drive está saturado y no le deja subir los trabajos. Para saber si es posible que le agreguen otro correo donde sí tiene memoria en su Drive y ella pueda subir ya todos los trabajos, porque los tiene ya todos realizados, pero lleva 2 días intentando que le carguen y el Drive le está saturado. Entonces dile que nos los mande en el chat. Perdón, Rabino, ya esto es unas actividades que tenemos pendientes, tranquilo, ya usted puede retirarse. Muchísimas gracias y para no abusar de su tiempo. Shalom, shalom para todos, bendiciones. Shalom. Shalom. Bueno, entonces puede mandarnos el nuevo correo al WhatsApp y ya nosotros lo tenemos pendiente. Listo, ya, se agregó el correo. Ok, listo, muchas gracias. Entonces recordemos de irnos poniendo al día porque ya el próximo jueves vamos a dar inicio al próximo módulo, la ética y la moral, y para aquellos que de pronto están atrasaditos, ya de aquí al domingo culminar los trabajos pendientes y ya se les hará llegar la valoración. Bien, muy bien, Néstor, la paz esté con todos nosotros. Buenas noches. Amén. Buenas noches, muy interesante. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches, María del Socorro. Muchas gracias. Buenas noches Buenas para noches. todos. Muchas gracias.